Bueno, desde hace más de 30 años, posiblemente 50 años, se viene hablando sobre el término de modernización de las administraciones públicas, en particular las de educación, bajo distintos nombres. Esto tiene que ver con procesos en los que cada vez se incluye más la tecnología, que ayuda a hacerlos más eficientes. En los últimos años, esta inclusión, este ingreso de la tecnología ha sido cada vez más fuerte, aunque de manera desigual. No siempre con lineamientos estratégicos claros, no siempre con propuestas acertadas, pero la tecnología se va introduciendo. Sin embargo, la burocracia no desaparece a la misma velocidad. La idea de este estudio era analizar cuáles eran estas circunstancias, cuál era la situación de los distintos países de Latinoamérica y cómo se podían encontrar caminos para mejorar este uso, esta aplicación de la tecnología en las administraciones públicas educativas. El documento se divide en 4 secciones. Primero, un glosario de términos de informática, tecnología educativa, transformación digital. ¿Por qué este glosario? Porque muchas veces hay términos que se utilizan de manera genérica, que se van distorsionando con el tiempo y que no siempre tienen que ver con su verdadero sentido. Nos parecía que este glosario podía ayudar a entender qué decimos cuando decimos, por ejemplo, inteligencia artificial. Hay una segunda parte que es un relevamiento de las tecnologías emergentes. Cuando hablamos de tecnologías emergentes, hablamos de tecnologías disruptivas, las tecnologías más recientes, como puede ser la impresión en 3D, la inteligencia artificial, Internet de las cosas, cadena de bloques o blockchain, ese tipo de cosas. Entonces, identificamos cuáles serían las tecnologías emergentes y cómo podrían relacionarse, cómo podrían utilizarse para educación. Un tercer capítulo tiene que ver con las dimensiones prioritarias para la transformación digital en las administraciones públicas educativas. Es decir, en qué áreas de las administraciones públicas se requiere más rápidamente una transformación, un acercamiento desde lo digital. Una cuarta parte es el trabajo de campo que se hizo con los gobiernos de Latinoamérica, a los cuales se les preguntó, se les hizo una encuesta en forma de matriz que tenía que ver con cruzar estas dimensiones más relevantes para el cambio con las tecnologías emergentes para poder identificar dónde y cómo se estaban utilizando. Y finalmente, cuáles eran los resultados de esta encuesta y las conclusiones del trabajo. Es un trabajo que se desarrolló a lo largo de 6 meses con un equipo de 4 consultores. ¿Cuáles son los ejes de análisis que tomamos en este trabajo? Analizamos cuáles eran las dimensiones dentro de lo organizativo, dentro de lo administrativo, lo pedagógico, lo curricular, las áreas de enseñanza-aprendizaje, la formación docente y la educación sociocomunitaria. En cada uno de esos ejes fuimos identificando cuáles eran los temas prioritarios, que básicamente la mayoría de las veces tienen que ver con el registro de docentes y estudiantes. También tomamos en cuenta las condiciones de posibilidad, es decir, la gobernanza del sistema, la existencia de infraestructura, el capital humano con el que se trabaja. Y por otra parte, tomamos en cuenta las tecnologías emergentes principales, esto es Internet de las cosas, ciencia de datos, inteligencia artificial, computación en la nube y cadena de bloques. Los principales hallazgos a remarcar dentro del estudio que realizamos, hay un hecho esperanzador, que es que en la mayoría de las administraciones públicas encontramos algunos usos, aun cuando sean experimentales, de las tecnologías. En varios casos se está trabajando con inicios de ciencia de datos e inteligencia artificial, en algunos casos se está trabajando también con Internet de las cosas y en algunos casos se está trabajando con cadena de bloques. Lo que sí detectamos como tema prioritario en todas las administraciones públicas, tanto desde la necesidad como desde el abordaje que se está haciendo actualmente, es el de los sistemas de gestión educativa. Esto es registrar, como decía antes, la actividad de docentes y estudiantes y sus datos censales, sus datos de edad, ubicación, antecedentes escolares, en qué otras escuelas da clase ese docente, en fin, todo lo que tiene que ver con analizar las trayectorias.
¿Por qué esto es importante? Bueno, es importante porque ayuda a entender, por ejemplo, causales de abandono, ayuda a detectar alertas tempranas de posibles razones de abandono, y aquí es donde influye mucho la ciencia de datos y la inteligencia artificial, entendiendo cuáles son las situaciones que más se repiten. Pero también es necesario ser muy cuidadosos en este tema y trabajar mucho sobre el concepto, primero de ética y segundo de seguridad de la información. Son datos sumamente sensibles que tienen que estar muy bien resguardados, que tienen que ser accedidos por un número limitado e identificado de personas, ya que hacen a la vida personal y a los datos privados de personas y en particular de menores. Entonces requieren mucha precaución desde el punto de vista de la ciberseguridad. Una de las principales fortalezas que encontramos en los países de la región para el desarrollo de los sistemas educativos inteligentes es la conciencia que hoy tienen los funcionarios y funcionarias de distinto nivel, desde los ministros hasta los cargos directivos siguientes, sobre la necesidad de contar con información y saber procesarla. La necesidad de poder identificar dónde se requieren más docentes, en qué nivel, en qué disciplina, cuáles son las pruebas que conviene reemplazar o mejorar, dónde se requieren mayor inversión en infraestructura, en qué departamentos, en qué jurisdicciones, pero también en qué tipo de reparaciones. Todas esas son fortalezas que encontramos, ¿no? La decisión política de avanzar en estos temas. Otra fortaleza creo que es contar con el apoyo de organismos multilaterales como CAF, OEI, el BID, el Banco Mundial, que tienen interés en ayudar a los países a progresar en estos temas. Los desafíos, me gustaría recalcar algo que dije antes, es tener en cuenta o tener en claro la importancia de la ciberseguridad, la importancia de la privacidad de los datos y entender la diferencia entre lo que es una analítica de datos, por ejemplo, que es poder ver una cantidad de información, una cantidad de datos que se convierte en información y nos permite tomar una decisión. La diferencia entre eso y ciencia de datos, que implica analizar volúmenes mucho más grandes de lo que una persona podría manejar, o inteligencia artificial, que ya implica trabajar con herramientas predictivas que permitan tomar decisiones a partir de la casuística anterior. Nos parece que el desafío es un poco esto. Así como la fortaleza es el awareness, la conciencia de los países en que hay que avanzar sobre estos temas, el desafío es poder profundizar un poco más hacia cuáles son las características de estos avances y las decisiones que es necesario tomar. En este sentido, creo que sería muy importante que los países puedan trabajar entre sí, que puedan colaborar, entender de sus experiencias, entender no solo de los logros, sino sobre todo de los errores, de las decisiones que se tomaron y no llevaron a buenos resultados. Nos parece que ahí el intercambio entre pares es una fuente muy rica de aprendizaje, ya que si bien Latinoamérica o Iberoamérica es obviamente heterogénea en sus realidades, los sistemas públicos educativos tienen muchísimos puntos en común donde todos podemos aprender de todos. Espero que esto les sirva para reflexionar sobre el tema. Gracias.